Por favor, dígale a los estimados representantes de la Tierra que sus intentos de comunicación interestelar son el traductor convenientemente averiado a mitad de la frase pintoresca. Vi la unidad traductora en mi escritorio parpadear. Una luz roja de disculpa, incapaz de procesar la entrada lingüística que conveniente la delegación ZIC. Tori había estado haciendo esto durante las últimas 3 horas, hablando cortesías diplomáticas perfectamente traducibles, seguidas de chirridos intraducibles que, según su lenguaje corporal, eran casi con certeza insultos. Embajador, dije. Manteniendo mi voz firme, creo que su traductor puede estar funcionando mal. Tal vez deberíamos. El alto orador, la cabeza de Crack, inclinada en ese ángulo preciso que llegué a reconocer como condescendencia a Ben. Sus plumas iridiscentes ondearon en lo que su informe cultural había etiquetado como un despido divertido. Doctora Maya, su preocupación por nuestra tecnología es el traductor convenientemente averiado a mitad de la frase. Tocando más chirridos sin traducir, más fallas del traductor. Sincronizadas convenientemente, más plumas ondulando y un desdén apenas disimulado. Me froté la templos luchando contra un dolor de cabeza como el lingüista seno a bordo de la primera misión diplomática de la humanidad a los Zúcar debería haber estado. Extasiado, su lenguaje era fascinante, una mezcla compleja de elementos verbales y tonales que avergüenzan a los idiomas más intrincados de la Tierra. En cambio, estaba contando las formas de decir ve y multiplícate en los idiomas extintos de la Tierra. El embajador Rodríguez me miró desde el otro lado de la cámara y me hizo un sutil gesto de mantener la calma fácil. Para él decir que no tenía que escuchar las partes traducidas y no traducidas de esta farsa. Su especie ha logrado un vuelo espacial rudimentario notablemente rápido. Cac continuó haciendo clics con el pico en lo que supuse que se suponía que era una manera alentadora. ¿Por qué en solo miles de años has pasado de las herramientas de Rustone al traductor? Convenientemente funcionaba mal a mitad de la oración. Estos encantadores intentos de naves espaciales. El traductor volvió a parpadear en rojo. Entrecerré los ojos. Había algo en esas secciones sin traducir, algo enloquecedoramente familiar. La forma en que los tonos subió y bajó, la particular combinación de clics y trinos. Apreciamos la evaluación de Zari de nuestro progreso. Rodríguez respondió diplomáticamente: la humanidad está ansiosa por aprender de razas de carenado espacial más establecidas. Por supuesto que eres otro funcionario de Z. Tari intervino, el orador secundario Bertax. Según mis notas, debe ser tan abrumador para ti. El traductor convenientemente funcionó mal a mitad de la oración. Desarrollando Mains, me senté más derecho. Ahí estaba de nuevo ese patrón. No solo era familiar, era antiguo. La cadencia, los cambios tonales que había escuchado algo así antes en grabaciones de sitios arqueológicos que datan de las civilizaciones más tempranas de la humanidad. Mientras los Zucatari continuaban su danza diplomática pasivo-agresiva, abrí mi tableta de investigación y comencé a tomar notas. Las secciones sin traducir no eran aleatorias, seguían un patrón lingüístico distinto, uno que hizo cosquillas en los bordes de mi memoria como una canción medio recordada. La voz de la doctora Maya. Crack atravesó mis pensamientos. Pareces distraído. Tal vez la complejidad de nuestro discurso es el traductor convenientemente funcionó mal a mitad de la oración. Para poner a prueba al traductor, parpadeó rojo una vez más, pero esta vez estaba listo. Grabé la secuencia sin traducir. Mis dedos volaron sobre la tableta mientras la comparaba con mis bases de datos lingüísticas. Un patrón estaba emergiendo, uno que hubiera parecido imposible si no lo hubiera escuchado con mis propios oídos. Para nada, orador alto, respondí permitiéndome una pequeña sonrisa. Encuentro tu idioma absolutamente fascinante. De hecho, algunos elementos de él me parecen notablemente familiares. Las plumas de Crack se ondularon en lo que ahora reconocí como inquietud familiar. Imposible, nuestro idioma es demasiado evolucionado para pero lo es. Interrumpí. Mi sonrisa se hizo más amplia mientras mi tableta confirmaba lo que mis oídos ya habían sospechado. De hecho, diría que partes del son definitivamente antiguas. La delegación Zuca-Ari intercambió miradas. Sus plumas crujieron en confusión. No tenían idea de lo que acababa de descubrir, pero estaban a punto de averiguarlo, y de repente esas 3 horas de insultos mal disimulados parecieron valer la pena, porque yo, doctora Maya Seno, el lingüista del buque diplomático Bable, acababa de darse cuenta de por qué las partes intraducibles del discurso Zari sonaban tan familiares, y cuando lo demostré, estos presumidos pollos espaciales se iban a comer sus palabras en un idioma más antiguo que su civilización. Y aquí vemos otro ejemplo de humanidades. El traductor convenientemente mal funcionamiento a mitad de frase. Arquitectura primitiva. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutral mientras mi tableta registraba otro de los comentarios intraducibles del alto orador Crack. La delegación
Zakat había insistido en darnos un recorrido por su estación diplomática orbital, que se había convertido en un agotador primer contacto e insultos ocultos ejercicio de 4 horas en cumplidos ambiguos y misteriosos fallos del traductor fascinantes técnicas de construcción Dr. James A. Reason murmuró a mi lado, casi tan fascinante como sus traductores solo fallan durante lo que estoy seguro son cumplidos sobre nuestra especie. Le lancé una mirada de advertencia, pero no pude reprimir una leve sonrisa. James había sido mi colega en xenolingüística durante años y su comentario sardónico me estaba ayudando a mantener mi cordura durante esta farsa diplomática. Las propiedades acústicas de esta cámara son particularmente, el traductor funcionó mal convenientemente a mitad de la oración divertido considerando la comprensión limitada de la tierra de la ingeniería sónica. Vertax agregó sus plumas ondulando en ese patrón ahora familiar de superioridad. Mi tableta hizo un ping suavemente mientras agregaba otra grabación a mi creciente colección. 3 días de reuniones me habían dado suficientes muestras para comenzar a ejecutar un análisis adecuado. Y los resultados fueron imposibles excepto que no lo eran. La doctora Maya parece bastante interesada en nuestra tecnología de resonancia sónica. Crack observó su cabeza inclinarse en ese ángulo irritante nuevamente. Tal vez deberíamos usar el traductor. Funcionó mal convenientemente a mitad de la oración. Términos más simples. El traductor parpadeó en rojo, pero apenas noté que estaba demasiado ocupado mirando los últimos resultados del análisis de mi tableta, los patrones lingüísticos. En su discurso sin traducir no solo me resultaban familiares, eran prácticamente idénticos a algo que había estudiado hace años. Oye James, susurró notando mi distracción, ¿qué te tiene tan absorto? Descubrí que en realidad están hablando Klingon proto-Induran, susurré de vuelta. ¿Qué es su discurso sin traducir? Comparte patrones de raíz con el proto-indoeuropeo. Mira esto. Incliné la tableta ligeramente mostrándole el análisis comparativo, los cambios tonales, las estructuras fonéticas básicas. Son coincidencias casi perfectas. James miró los datos, luego a mí y luego de nuevo. A los datos. Eso es imposible. ¿Me estás diciendo que estos pavos reales espaciales están hablando algo similar a la teórica lengua raíz antigua de la mitad de la Tierra? Las lenguas modernas no son similares. Corrigí mis dedos volando sobre la tableta mientras buscaba más comparaciones. Es prácticamente idéntico en estructura. Las partes intraducibles de su discurso están usando una forma arcaica de su propio idioma, una que de alguna manera comparte similitudes estructurales profundas con las familias lingüísticas reconstruidas más antiguas de la humanidad. Tal vez los antiguos alienígenas no eran tan antiguos después de todo. James se rió entre dientes, pero se detuvo cuando vio mi expresión maya. ¿Qué es lo que mi mente estaba corriendo conectando puntos que deberían haber sido imposibles de conectar? Los paralelos lingüísticos. El traductor conveniente funciona mal. La obsesión de Zuck por demostrar su superioridad. Nos visitaron, respiré, hace miles de años, deben haber visitado la Tierra. Su idioma influyó en el desarrollo de los idiomas humanos, pero con el tiempo olvidaron que evolucionaron. Su idioma cambió, pero mantuvieron las formas arcaicas. ¿Para qué insultos? Bromas privadas. La voz de la doctora Maya Crack atravesó mi epifanía. Pareces bastante absorbida en tu dispositivo de datos primitivo. ¿Deberíamos? El traductor funcionó mal convenientemente a mitad de la oración. Procede más lentamente. El traductor parpadeó en rojo de nuevo, pero esta vez lo escuché de manera diferente. La secuencia supuestamente intraducible siguió exactamente el patrón que esperaba de una arcaica fórmula de saludo uno que en proto-indoeuropeo se traduciría aproximadamente como: mira al niño, todo está bien. Alto orador, respondí, incapaz de mantener un ligero tono de voz. Por favor, cuéntanos más sobre tu civilización avanzada. Cada palabra es esclarecedora. James me lanzó una mirada preocupada. Él sabía ese tono, era el mismo que usé cuando estaba a punto de poner patas arriba una conferencia de lingüística con una teoría controvertida. Maya susurró mientras los Zari nos llevaban a otra cámara. ¿Qué estás planeando? Vi a nuestros anfitriones aven pavonearse delante de nosotros, sus plumas brillando con autoimportancia, sus picos chasqueando en lo que creían que era burla privada. No tenían idea de que cada chirrido y gorjeo sin traducir estaba sumándose a mi comprensión no solo de su idioma, sino de toda la historia de su especie y las humanidades. Estoy planeando. Susurré de vuelta para darles a nuestros amigos emplumados una lección de lingüística que nunca olvidarán, pero primero necesito verificar algo en la Tierra histórica. Archivos. ¿Recuerdas esa tablilla que encontramos en Turquía el año pasado? La que tenía las marcas inexplicables, la que no coincidía con ninguna escritura antigua conocida. ¿Qué hay de eso? Mi sonrisa probablemente parecía un poco depredadora en este punto. Te apuesto 20 créditos a que coincide perfectamente con la escritura arcaica de Skari. No solo nos visitaron, nos enseñaron a escribir y luego olvidaron su propia
Historia frente a nosotros, crack, se estaba lanzando a otra explicación condescendiente de su tecnología superior. Dejad que se burlen de nosotros por ahora, pronto aprenderían que la humanidad no solo había preservado el conocimiento de su lengua antigua, nosotros la habíamos entendido mejor que ellos mismos. El mayor insulto para los Zakari no sería hablar su el descubrimiento antiguo. Lengua antigua sería demostrar que los humanos, su especie primitiva, habían preservado su historia mientras la habían olvidado. Patrón de referencia cruzada de computadora Alpha 7 con la tableta turca. Inscripciones nuevamente análisis completo 98,7% de coincidencia con los símbolos encontrados en el sitio arqueológico KT. 2245 me recuesto en mi silla tomando un sorbo de lo que debe haber sido mi 10ª taza de café. Las pantallas holográficas que rodean mi espacio de trabajo en el Laboratorio de Lingüística de Babel pulsaban con flujos de datos. Escrituras antiguas de la Tierra comparadas con Patrones Linguísticos Cataros. Los hallazgos arqueológicos coincidían con sus chirridos y gorjeos sin traducir. ¿Todavía estás en eso? James apareció en la puerta con 2 tazas de café recién hecho. Son las 03:000, hora del barco. Maya no puede dormir, murmuré agarrando una de las tazas. No cuando estoy tan cerca. Mira esto. Hice un gesto hacia la pantalla central. Las partes intraducibles de su discurso. Están usando formas ceremoniales arcaicas. Es como si imaginaran si los diplomáticos humanos. Puntuó cada oración con frases en latín, pero olvidó que estaban hablando. Latín. James se sentó en una silla a mi lado examinando los datos y está seguro de la conexión con la Tierra. Sin duda abrí otra pantalla. Recuerda la escritura del Valle de Indis, la que nunca pudimos descifrar por completo. Mira esto. Superpongo los símbolos antiguos con el análisis de patrones de los discursos no traducidos de Zulaktar. Las cerillas se encendieron. Una por una como estrellas que aparecen al anochecer. Respiró el santo James. Nos enseñaron a escribir. En realidad nos enseñaron a escribir, no solo a escribir. Cambié de pantalla nuevamente mostrando una red compleja de conexiones lingüísticas. Sus visitas influyeron en el desarrollo de múltiples lenguas prototípicas. El tema es que su idioma moderno ha evolucionado tanto a partir de estas raíces que ya ni siquiera las reconocen. Es como si estuvieran hablando Shakespeare, pero creo que el inglés comenzó con publicaciones de Twitter. Un ping de mi tableta nos interrumpió otro mensaje diplomático de la delegación Zari. Lo abrí. Mi J se tensó mientras leía lo que ahora James preguntó. Son amablemente ofreciendo simplificar las reuniones técnicas de mañana, ya que parecíamos. Revisé el mensaje nuevamente abrumado por la complejidad de sus métodos de comunicación superiores. James resopló. Si solo supieran lo que has descubierto. Lo sabrán. Volví a las pantallas sacando más análisis comparativos, pero primero necesito estar absolutamente seguro. La tablilla turca era la clave, no es solo un registro de su visita, es una guía de pronunciación. Literalmente nos dejaron instrucciones sobre cómo hablar su antiguo idioma. ¿Por qué harían eso? Sonreí, aunque probablemente parecía más una mueca alimentada con cafeína basada en estos registros. Eran investigadores lingüistas como nosotros, estaban fascinados por los idiomas en desarrollo de la humanidad y querían preservar sus observaciones. La ironía es que hicieron su trabajo demasiado bien. Preservamos su conocimiento mientras perdían las pantallas, parpadeaban mientras otro análisis se completaba. Más coincidencias, más conexiones. Los idiomas antiguos de la Tierra eran como piezas de rompecabezas y los patrones de habla no traducidos de los Zari eran los eslabones faltantes que formaban la imagen. Claro, la verdadera pregunta que continué es: ¿por qué están usando estas formas arcaicas para insultar? Es como si hubieran preservado el lenguaje ceremonial más formal de sus ancestros, pero solo lo usan para ser condescendientes. Tal vez por eso piensan que no se traducirá. James sugirió Que asumen que las formas son demasiado complejas para nuestra tecnología primitiva. Su arrogancia será su perdición. Saqué la traducción completa de las tablillas turcas porque mientras estaban ocupados burlándose de nosotros, he estado reconstruyendo todo su lenguaje ancestral y mañana me quedé sin palabras bostezando. Mañana. Vas a dormir un poco. James dijo firmemente que no puedes derrocar su supremacía lingüística si estás boca abajo en tu café. Quería discutir, pero tenía razón. Los datos seguirían allí después de unas horas de descanso y necesitaba estar alerta para lo que venía. Bien, acepté y configuré mi análisis para que se ejecutara durante la noche, pero primero escuchen esto. Reproduje una de las secuencias sin traducir de Kak y luego la superpuse con mi reconstrucción de su idioma antiguo. Los patrones se alinearon perfectamente, los significados de repente se volvieron claros como el cristal. Los ojos de James
Se t'abrieront de part en part. ¿Es eso una bendición formal? Se convirtió en un insulto. Están usando las frases más reverentes de sus antepasados para burlarse de nosotros. No pude evitar sonreír y... Mañana aprenderán exactamente lo que realmente significan esas frases. Cuando finalmente me dirigí a mis aposentos, mi mente todavía estaba llena de patrones lingüísticos y conexiones históricas. Los Zuctari pensaban que eran tan superiores que usaban su antiguo idioma para ocultar su desprecio. No tenían idea de que estaban a punto de recibir una lección de su propia historia de los mismos primitivos de los que se burlaban. Mañana iba a ser interesante y en algún lugar de mi mente privada de sueño casi podía escuchar a los antiguos investigadores Zukar que habían visitado la Tierra hace milenios riéndose de la ironía cósmica de todo eso. La gran C. Amber de la estación diplomática Zuctari brillaba con una iridiscencia que combinaba con el plumaje de sus ocupantes. Me senté en la mesa de la delegación humana con mi tableta lista para observar. El alto orador Catch se prepara para lo que claramente pensó que sería su obra maestra de atención condescendiente. James me llamó la atención desde el otro lado de la mesa y me hizo un sutil pulgar hacia arriba. Pasamos la mañana revisando mis hallazgos una última vez. Todo estaba perfecto. Ahora era solo cuestión de tiempo. Estimados representantes de la Tierra, Catch comenzó a brillar con sus plumas con una superioridad apenas contenida. Hemos observado los intentos de su especie de establecer relaciones diplomáticas con Gran. El traductor falló convenientemente a mitad de la oración. Diversión. El traductor se puso rojo. Sonreí. Esa secuencia en particular era un saludo ceremonial utilizado por los antiguos sacerdotes Zakari, retorcido en una burla. No tenían idea de que podía entender cada palabra. Mientras que su entusiasmo es el traductor falló convenientemente a mitad de la oración. Encantador. Debemos abordar ciertas preocupaciones sobre la preparación de la humanidad para las relaciones diplomáticas plenas. Otro mal funcionamiento del traductor, otra frase de ceremonial corrompida en un insulto. Capté la mirada del embajador Rodríguez y le di un pequeño asentimiento. Le habían informado de lo que venía y me había dado plena autorización para proceder cuando estuviera listo. Su especie ha logrado vuelos espaciales tan recientemente. Crisac continuó caminando con una gracia deliberada y, aunque su progreso es impresionante para tal, el traductor convenientemente averiado a mitad de la frase, seres limitados que debemos considerar la comunidad galáctica mayor. La cámara zumbó con los suaves clics y crujidos de los funcionarios Cigar que estaban de acuerdo. Todos participaban de la broma. Todos compartían la burla privada de los humanos primitivos. Perfectos, por lo tanto, Catch levantó sus alas. En lo que se suponía que era un gesto magnánimo. Proponemos un periodo del traductor convenientemente averiado a mitad de la frase. Desarrollo supervisado. Eso fue todo. Esa última secuencia sin traducir fue el insulto final. Necesitaba una corrupción de una antigua bendición Zari destinada a dar la bienvenida a los iguales en su comunidad. Torcieron para convertirla en una condescendiente palmadita en la cabeza. Me puse de pie. Alto orador Crack, dije mi voz clara. En la gran cámara. Antes de que continúes, creo que sería apropiado dirigirme al consejo de la manera tradicional. La cabeza de Crack se inclinó en ese ángulo condescendiente familiar. Doctora Maya. Mientras que su interés en nuestros protocolos es el traductor convenientemente mal funcionamiento a mitad de la oración. Entrañable Zukar Trilix vio. Interrumpí en perfecto Zukar antiguo. Di la verdad al poder o no hables en absoluto. La cámara quedó en silencio sepulcral. Todos los Zari en la habitación se congelaron, sus plumas inflándose en estado de shock. El pico de Crack colgaba abierto a mitad de la oración. Nos honras con burla. Continué en su lengua ancestral usando palabras sagradas como flechas de desprecio. ¿Pensaste que no reconoceríamos las voces de tus antepasados? Las unidades de traducción permanecen oscuras. No necesitaban trabajar. Todos los Zukar en la habitación me entendieron perfectamente su idioma antiguo, evitando milenios de evolución lingüística para atacar algo profundo en su memoria cultural del códice de primer contacto. Recité sacando del texto que había reconstruido. Los encontramos alcanzando las estrellas con mentes libres de certeza. Les dimos palabras para dar forma a sus pensamientos y a cambio nos mostraron cómo ver el universo. Un nuevo Verax hizo un sonido estrangulado. Esas palabras son de los pergaminos perdidos. ¿Cómo es posible que los humanos guarden el conocimiento como piedras preciosas? Continuez. Cambiando a otro texto antiguo, recopilando y preservando la sabiduría que nosotros mismos a menudo pasamos por alto. En ellos vemos el reflejo de nuestros yo más jóvenes y nos llena de esperanza. Imposible, Crisac susurró. Esos textos se perdieron hace miles de ciclos perdidos para ti. Tal vez cambio de nuevo al habla moderna.
Pero no para nosotros, tus ancestros nos dejaron más que solo influencias lingüísticas, alto hablante nos dejaron su sabiduría. Sus esperanzas, sus sueños para ambas especies, y mientras olvidaste tu propia historia la preservamos. Hice un gesto hacia mí. Tableta y las pantallas holográficas de las cámaras cobraron vida mostrando las conexiones entre su antiguo idioma y los primeros escritos de la tierra, la tablilla turca, las escrituras del Valle de la India. Las reconstrucciones protoindoeuropeas, tus insultos sin traducir. Continué disfrutando la forma en que sus plumas temblaban con cada revelación. Son tus antepasados las bendiciones más sagradas. Corrompidos por el tiempo y la arrogancia, has estado usando oraciones ceremoniales como burla. Demasiado desconectado de tu propio pasado para reconocerlos. James estaba sonriendo ahora. La gran revelación. Sin siquiera intentar ocultarlo, el embajador Rodríguez mantuvo su compostura diplomática, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Tus antepasados vieron algo en la humanidad, concluí. Algo que vale la pena preservar, que vale la pena enseñar, que vale la pena conocer. Nos honraron con conocimiento y los honramos. Preservándolo, así que tal vez alto orador en lugar de discutir human. El desarrollo supervisado de la ciudad, deberíamos hablar. Sobre el intercambio cultural. Después de todo, cambié al antiguo Zakari una última vez. Aquellos que olvidan su pasado están condenados a ser instruidos por su futuro. La cámara estalló en un caos de chasquidos, chirridos y plumas susurrantes, pero debajo de la confusión vi algo nuevo en los ojos de Scar: respeto, y tal vez, solo tal vez, un toque de humildad. Mientras me sentaba de nuevo, James se inclinó y susurró: creo que los rompiste bien. Le susurré de vuelta. Tal vez ahora podamos tener una conversación real, y en el fondo de mi mente podría haber jurado que escuché a los antiguos investigadores. Zucar riéndose en aprobación. La atmósfera de la gran cámara había cambiado de condescendencia diplomática a aturdimiento desconcertante. Las plumas del alto orador Crack, normalmente dispuestas con tanta precisión para mostrar autoridad, estaban erizadas en lo que ahora reconocí como el antiguo lenguaje corporal Zuk. Ari, para angustia profunda, tal vez seguí sacando a la luz más datos lingüísticos en las pantallas holográficas de la cámara. ¿Te gustaría ver cómo ha evolucionado tu lenguaje, o deberías decir simplificado a lo largo de los milenios? James tosió en su mano y apenas disimulando una risa, el embajador Rodríguez mantuvo su perfecta cara diplomática de póker. Pero capté el ligero tic en la comisura de su boca. Observe, dije cambiando al antiguo Zari. Tus ancestros usan 17 variaciones tonales distintas para transmitir contexto emocional. Cambié al moderno Cid. Ari, ahora usas solo 7. Progreso, pregunté con solo un toque de esa inclinación de cabeza que tanto les encanta usar en nosotros. Estas son las plumas de Verax sondeadas en agitación. Esto no puede ser correcto. Nuestro lenguaje es el colmo de la sofisticación evolutiva. O saqué otra comparación. Entonces te fascinará saber que tu palabra moderna para tecnología Zurt originalmente significaba herramientas del alma en tu lengua ancestral Zur. Para esencia divina Kat, para manifestación física. Tus ancestros entendían la tecnología como una búsqueda espiritual, no solo como una medida de superioridad. La incomodidad colectiva de la delegación Zukar se estaba volviendo palpable. Varios de ellos consultaban frenéticamente sus propios dispositivos de datos, presumiblemente tratando de verificar mis afirmaciones, pero la fluidez habitual de Crack se vio notablemente alterada. ¿Cómo preservaste estos textos cuando los perdiste? Terminé por él. Simplemente hicimos lo que la humanidad siempre ha hecho. Estudiamos, documentamos y preservamos el conocimiento. Tus antepasados nos dejaron un regalo. Y lo tratamos con el respeto que se merecía. Traje imágenes de la tablilla turca junto con su traducción completa. Esto no es solo un registro de tu visita, es una herramienta de enseñanza. Tus antepasados lo crearon para ayudar a los primeros humanos a comprender conceptos lingüísticos complejos. Vieron potencial en el potencial de alto hablante de Yuyu. Parece que has olvidado que un funcionario junior de Zeketari, en la parte de atrás, levantó un ala temblorosa. Los pergaminos perdidos que citaste se consideran la mayor tragedia cultural de nuestra especie. La pérdida de nuestra sabiduría antigua nunca fue una pérdida en absoluto. Completé solo un fracaso. Buscar en el lugar correcto. Vuelvo a cambiar de idioma. Esta vez, uso una forma antigua particularmente compleja. El conocimiento dado libremente se convierte en un puente entre las estrellas que unen especies y la comprensión. Varios Zakari jadearon esa frase en particular. Aparentemente estaba tallada sobre su universidad más prestigiosa. Aunque ninguno de ellos había sido capaz de traducirla completamente durante siglos, su idioma moderno, continué sin poder mantener un ligero borde de satisfacción en mi voz. Es como una versión simplificada de su lengua ancestral. Piense en ello como
¿Cómo llamó a nuestra tecnología? Así, encantadoramente primitivo embajador. Rodríguez me lanzó una mirada de advertencia, tal vez esa última parte fue un poco demasiado, pero... Después de días de soportar su condescendencia, no pude resistir una pequeña venganza, dijo la doctora. Maya crack subos. Notablemente carente de su superioridad habitual, deben entender que esta revelación es abrumadora para sus mentes en desarrollo, sugerí en Zari antiguo usando uno de sus insultos favoritos sin traducir en su forma original, no corrupta el suave estímulo de un maestro a un estudiante con dificultades. Varios miembros de la delegación humana desarrollaron de repente misteriosos ataques de tos. Las plumas de Crack cayeron en lo que su informes culturales habían etiquetado como humildad extrema, una exhibición que no esperaba ver. Parecemos deberle una disculpa a la humanidad, o no, dije permitiéndome una pequeña sonrisa. Lo que nos deben es una conversación, una real, como iguales sus ancestros entendieron. Las tornas cambian. Ese intercambio de conocimiento beneficia a ambas especies, vieron el potencial de la humanidad. Tal vez es hora de que tú también lo veas, hice un gesto hacia mi tableta donde me esperaban más comparaciones lingüísticas. Deberíamos comenzar con cómo sus frases diplomáticas modernas se han desviado de sus significados originales. Es bastante fascinante cómo honrados iguales bajo las estrellas se convirtieron en seres menores encantadores. La delegación Zakari arrastró incómodamente sus plumas colectivamente, cayendo de vergüenza. Los poderosos pavos reales espaciales habían sido completamente desplumados. James se inclinó y susurré, creo que la frase que estás buscando es como los poderosos han caído en realidad, susurré en antiguo Zukar es creac tot viral. El orgullo se convierte en sabiduría a través de la humildad en algún lugar en cualquier otra vida que pueda existir. Esos antiguos investigadores Zari tenían que estar absolutamente perdiendo la cabeza de la risa 3 meses después. Centro de Investigación Lingüística Ziki Humano, conjunto Estación Orbital Babel. Como nuestros ancestros dijeron una vez, anuncié al equipo reunido de lingüistas humanos y cátaros, que el conocimiento compartido se duplica mientras que el conocimiento acumulado se divide en mitades. No pude evitar sonreír cuando varios de nuestros colegas Zakari erizaron sus plumas en esa mezcla única de admiración y vergüenza que desarrollaban cada vez que citaba sus textos antiguos. Después de nuestra pequeña revelación diplomática, los Zakari prácticamente se habían desvivido por establecer una iniciativa de investigación conjunta. Dr. Maya, investigador junior Tikal, levantó un ala, sus plumas dispuestas en lo que ahora identificamos como una ansiosa curiosidad académica. Encontramos otra correlación en los manuscritos sánscritos que me proporcionaste. Déjame adivinar. James llamó desde su estación de trabajo. Más evidencia de que nuestros amigos del espacio aquí eran antropólogos galácticos. Tvala sintió con la cabeza con entusiasmo. Un gesto humano. El joven Zukar había comenzado a adoptar los patrones fonéticos. Coinciden perfectamente con los registros de la tercera dinastía de nuestras visitas a los sistemas centurianos. La humanidad no solo preservó nuestro idioma antiguo. Conservaste registros de toda nuestra historia de exploración. Hablando de preservación, saqué una pantalla holográfica de nuestros últimos hallazgos. Esperen a ver lo que encontramos en los archivos mesopotámicos. El alto hablante Crack, que había insistido en supervisar personalmente el proyecto, se inclinó hacia adelante con genuino interés. Un gran cambio con respecto a su anterior inclinación de cabeza condescendiente. Más de nuestro conocimiento perdido. Mejor. Sonreí. Evidencia de que no fueron los únicos visitantes de la Tierra. Hemos identificado al menos otras 3 influencias lingüísticas alienígenas en los idiomas humanos antiguos. Resulta que la Tierra era un destino de investigación bastante popular para los antropólogos del espacio. La Cámara del Nuevo Entendimiento. Estallaron en chirridos y trinos emocionados, todos perfectamente traducibles ahora que habíamos arreglado sus unidades de traducción defectuosas. Es sorprendente lo rápido que se podían resolver los problemas técnicos cuando había un verdadero respeto mutuo. Pensar. Vertex reflexionó con sus plumas brillantes, con lo que aprendimos que era su expresión de diversión irónica. Pasamos ciclos burlándonos de la dedicación primitiva de la humanidad a preservar y estudiar idiomas solo para descubrir que James terminó que eran básicamente los bibliotecarios de la galaxia. Acéptenlo, ustedes pueden haber construido los libros, pero somos nosotros los que los mantuvimos a salvo y descubrimos cómo leerlos. Cambio al antiguo Zakari para el efecto. El orgullo ciega el ojo a la sabiduría. De pie frente a él, varios OUE se encogieron.
Ese modismo en particular, aparentemente había sido usado por sus antiguos maestros para castigar a estudiantes particularmente arrogantes. Puede que lo haya estado usando un poco más a menudo de lo estrictamente necesario, pero bueno. Después de todos esos fallos de funcionamiento del traductor, me había ganado una pequeña venganza lingüística. El Consejo Galáctico todavía está procesando las implicaciones, Crack admitió. La idea de que la humanidad podría haber preservado no solo nuestra historia sino potencialmente las historias de múltiples razas espaciales cambia el equilibrio de poder. Sugiero que Ed inocentemente hace que todos reconsideren sus puntos de vista sobre las especies primitivas los pone nerviosos, agregó James con una sonrisa burlona. Resulta que los niños de la galaxia han estado tomando muy buenas notas. Un ping de mi tableta interrumpió la conversación, otra coincidencia en las bases de datos. Saqué los resultados y no pude evitar reírme. Algo Divertido, la DRA. Maya Catch preguntó, acabo de encontrar el contexto original de uno de tus insultos favoritos sin traducir, ya sabes, ese clic, trino, secuencia de trinos que solías amar usar. Resulta que originalmente era una canción de cuna. Básicamente nos has estado hablando como un bebé todo este tiempo. El alboroto colectivo de vergüenza de la delegación Zocari me mantendría caliente en las noches frías durante los próximos años. Tal vez Berg sugirió diplomáticamente que deberíamos enfocarnos en las implicaciones futuras de nuestra investigación. Por supuesto, estuve de acuerdo y luego agregó. En el antiguo Zucofari, aunque la risa pasada resuena levemente en los pasillos de la sabiduría. Más vergüenza realmente necesitaba dejar de disfrutar tanto de eso mientras el equipo regresaba a su trabajo. No pude evitar reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. La cámara zumbaba con los sonidos de humanos Iscari trabajando juntos, compartiendo descubrimientos, construyendo puentes entre culturas que deberían haber estado conectadas. Hace milenios, la galaxia estaba aprendiendo una lección importante. Nunca subestimes a una especie que convierte la preservación y el estudio del conocimiento en una ciencia y una forma de arte. La humanidad podría haber llegado tarde a la comunidad interestelar, pero trajimos una tarjeta de biblioteca increíble y si ocasionalmente hacía que mis colegas de Zakat se retorcieran al dejar caer proverbios antiguos en conversación. Bueno, eso era justo lo que sus antepasados habrían llamado creaca, la sabiduría del Ville aderezada con solo una pizca de presunción justificada. Después de todo, ¿a quién no le gusta una buena historia sobre los bibliotecarios enseñando a los autores a leer sus propios libros?